Buenas tardes, mi nombre es Diana Patricia Ramírez y en esta tarde los acompañaré en un relato, en un texto que ha sido muy importante para la historia. Se trata de la brevísima relación de la destrucción de las Indias de Fray Bartolomé de las Casas. Comenzamos. La brevísima relación de la destrucción de las Indias es un libro sobre la historia de la colonización española del Nuevo Mundo escrito por el monje dominicano Bartolomé de las Casas a mediados del siglo XVI. Las Casas quería que el futuro rey de España conociera las injusticias que se estaban cometiendo o que cometían los españoles en América. En este texto, Fray Bartolomé propone denunciar todos los efectos que tuvo para los pueblos indígenas de América esos procesos de colonización. Fray Bartolomé de las Casas había llegado a las Antillas durante los primeros años de la conquista, primero habiendo sido encomendero, es decir, señor de indios, pero luego, al transcurrir los años, decide tomar los hábitos, y paradójicamente se convierte en uno de los más acérrimos defensores de los derechos de los indígenas americanos. De hecho, el padre de las Casas había sido testigo y participante también de la catástrofe demográfica que condujo a taínos y caribes de la desaparición. Ahora hablaremos un poco sobre quién era Fray Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas nació en Sevilla, España, en el año de 1484, año en el que el Cristóbal Colón robara de la corte portuguesa un mapa donde informaba de una ruta hacia las Indias Orientales. Bartolomé se opuso a toda forma de servidumbre y de menosprecio de la condición humana, ya se tratara de indios o de los negros. Aunque muchos escritores hispanoamericanos como Miller, Llorente, José Martí o el mismo Buenaventura retratan a Bartolomé como un hombre caritativo y piadoso. Sin embargo, hay otros como Cornelius, Borges, que lo acusan de promover el comercio de los negros en América, y todo por su afán de preservar a los indígenas del exterminio. La verdad es que la esclavización y el colonialismo eran prácticas habituales para esta época. Y si bien sabemos, fueron los portugueses los que introdujeron la trata de negros con sus exploraciones en África y Europa en el siglo XVI, y fueron ellos mismos quienes suministraron las primeras cuadrillas africanas que llegaron al Nuevo Mundo en el año de 1503. Sin embargo, la esclavitud negra ya se había regulado mediante las leyes y decretos e incluso se estaban constituyendo un negocio bastante lucrativo en puertos como Cádiz y Sevilla. En cuanto a la institución de la esclavitud indígena, las miradas deben ser direccionadas hacia el vicerrey almirante don Cristóbal Colón, quien, desilusionado por no encontrar las codiciosas minas de Zipango, ordenó en su segundo viaje a las Indias vender 500 indígenas en el mercado de Sevilla, ya que consideró que si no encontró el oro mencionado por Marco Polo, por lo menos vendiendo a estos podría conseguir mucha riqueza a costa del sudor y los trabajos de los nativos. Así que fue Colón quien impulsara las prácticas de esclavización en estas épocas. Sin embargo, en el año de 1514, Las Casas alza su voz para protestar sobre este sistema de producción de riqueza inhumana, liberando a los indios que para él eran su primera encomienda. Luego, en el año de 1510, Antonio de Montesinos fue el primero en criticar la conducta inhumana de los conquistadores, dando así el impulso a la corriente de religiosos defensores de los indios, llamados indejistas, las cuales logra Las Casas articular con ciertas demandas proponiendo el tema de la humanización de la conquista como uno de los aspectos o los asuntos principales de la agenda legislativa sobre las Indias. Bartolomé, observando o analizando todas estas atrocidades que estaban cometiendo los colonizadores, alzó una lucha y una tregua por el reconocimiento de las culturas aborígenes. En el año de 1515 se dirige al cardenal Jiménez del gobierno español, a quien le habló de la necesidad de enseñar a los indios las costumbres europeas, pero por medio de una persuasión pacífica, sin imponer ningún tipo de regulación hacia los mismos.
Bartolomé argumentaba que tanto indios como negros debían gozar de la misma libertad. Pero para los colonos, los indios no tenían ninguna razón humana, ya que según ellos estaban impedidos a aprender cualquier cosa. Para ellos eran seres irracionales y próximos al estado animal, cosa que irritó a Bartolomé, porque él creía que tanto indios como negros tenían los mismos derechos y las mismas capacidades que cualquier otro ser humano. Dentro de esta historia se habla mucho de la destrucción de las Indias, donde se da una descripción de todos aquellos episodios de crueldad que protagonizaron los conquistadores, como secuestros, mutilaciones, torturas, intimidaciones y violaciones, entre otras. Asimismo, las casas habla de los famosos conquistadores como Hernán Cortés, Pedro de Alvarado, entre otros, llamándolos tiranos y de todas sus masacres. Así que entre todo este relato, digamos que se podía decir que existía una tiranía infernal, crueldad y opresión hacia los indios y hacia los negros. Una de las causas o una de las principales por la que se han destruido tantas tierras fértiles, muertos tantas personas, ha sido cruelmente por el poder y la tiranía en obtener oro e infinitas riquezas en tan poco tiempo. Podemos observar que la codicia también fue bastante relevante dentro de la historia y en el mundo entero creo que es una de las cosas que sigue muy vigente. Para Bartolomé, los indios eran seres venidos del cielo, seres humanos llenos de vida, de naturalidad, de amor y respeto por su tierra y por los mismos semejantes. Fueron muchos los comentarios que se hicieron acerca de los españoles o los llamados cristianos, donde se mencionaban que por qué realizaban todo este tipo de crueldades. Y muchos decían que eran porque eran llamados demonios, yares en esa época, que realmente eran seres fuera de lo normal, que no se les podía llamar seres humanos a personas que llegaban a apoderarse y apropiarse de tierras, a mutilar, a matar y a destruir seres humanos que no tenían nada que ver con una guerra. Además, según los españoles, lo que ellos realizaban eran conquistas, pero realmente, si nos basamos en la historia, eran simplemente bárbaros invasores que querían adueñarse de lo ajeno, desterrando, destruyendo y muchas veces comercializando seres humanos como los nativos para así lograr obtener lo que ellos realmente querían, que eran riquezas, donde se ve el egoísmo, donde se ve la ambición y la crueldad hacia seres humanos que simplemente eran naturales de su propia tierra y que amaban lo que era de ellos. Dentro de algunos datos curiosos, tenemos que Cristóbal Colón era un hombre bastante ambicioso, el cual promovió la violación de las mujeres nativas. También era un hombre bastante soberbio y aprovechador, el cual manipuló los indios con muchas mentiras, esclavizó a muchos nativos americanos, promovió muchas políticas de trabajo. De igual manera, era el que ordenaba muchas mutilaciones y asesinatos para simplemente poder lograr su cometido o su prometido. Asimismo, dentro de esta misma guerra, Colón permitió que se lograra tener perros de guerra contra los nativos. Estos los usaban para poder cazarlos y asimismo matarlos y ejecutarlos. Vemos que realmente Colón era un hombre malvado. Y no solamente con los nativos, muchas de las historias cuentan que asimismo lo hizo con su propia tripulación. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Esperamos volvernos a encontrar y seguir avanzando en esta hermosa y maravillosa historia que es la brevísima relación de la destrucción de las Indias de Fray Bartolomé de las Casas. Buena tarde.